Quería también comentar que cuando hablamos de crisis climática o de cambio climático o de justicia climática, creo que es importante enmarcar esto en una crisis ecológica que es global, es histórica, no es una crisis que haya comenzado desde que se comenzó a hablar del tema del cambio climático. Y el problema es que es mucho más grave, ¿no? Es muchísimo más grave que únicamente un cambio climático. Y es mucho más grave, ¿por qué? Porque el proceso de globalización en el cual nos encontramos en estos momentos es un proceso que, contrariamente a lo que se nos ha hecho creer, según lo cual sería una globalización financiera, una globalización, por ejemplo, de los flujos de telecomunicaciones, en realidad es una globalización capitalista profundamente material, ¿no? La materialidad en este proceso y en nuestra vida cotidiana es clave. Todos los objetos que nos rodean en estos momentos, prácticamente todos estos objetos están compuestos de petróleo, por ejemplo, y hablaremos aquí de lo que implica la extracción del petróleo, ¿no? Entonces creo que a la hora de pensar en estos procesos tenemos que sentirnos muy vinculados con las realidades de las que se van a hablar aquí, porque para que nosotros podamos tener este ritmo de vida, de producción y de consumo capitalista, se está extrayendo materiales, minerales, petróleo, gas, carbón, uranio, de otros lugares en un contexto de injusticia ambiental que ahorita les voy a comentar, ¿no? Entonces, materialidad del proceso de globalización que incluye también no solo la extracción, sino también los profundos conflictos generados por el transporte de esas materias primas que se saquean en el sur, esencialmente en el sur. Hablamos de crisis ecológica global, pero también hablamos de injusticia ambiental o de conflictos de justicia ambiental. Esos conflictos surgieron, bueno, fueron denominados de esa manera durante las luchas por los derechos civiles en los Estados Unidos, cuando las poblaciones afrodescendientes protestaban porque se les ponía basureros precisamente en sus barrios, ¿no? Y ahí se evidenciaba que se estaba generando un impacto ambiental aprovechándose de su condición más vulnerable desde el punto de vista socioeconómico. Entonces, hablamos de cambio climático, hablamos de crisis ecológica global, pero entonces también es muy importante siempre enmarcar esto en el proceso de lucha de clases, que no se abandonan. Si hablamos de justicia ambiental es precisamente porque las y los más afectados por el cambio climático y por el conjunto de daños sociales y ambientales generados por este sistema son los seres más empobrecidos y más vulnerables del planeta. Entonces aquí hay una responsabilidad esencialmente de las sociedades del norte y de los países y gobiernos del norte que tenemos que reconocer, subrayar y exigir. Eso es nuestro, yo creo que eso es uno de nuestros deberes. Un apunte también que quería hacer es cómo es importante considerar la agresión que llega a los pueblos del sur, pero también a los pueblos del norte de una manera integral. No solo podemos hablar de los conflictos generados por una represa, o por un pozo de petróleo, o por un pozo de gas, o una mina de uranio, de cobre, no. Es que lo que la gente en el sur cada vez más ha desarrollado son respuestas desde el punto de vista integral, porque si violan derechos humanos, un día es por La Palma, y al día siguiente será por el petróleo que se está extrayendo justo al lado, al día siguiente será por una carretera que está destinada a sacar La Palma aceitera, etc. Entonces, la agresión es no solo sobre el territorio en su conjunto, pero además integral, y por eso las respuestas se van tejiendo de manera cada vez más integral frente a esta injusticia climática, ¿no? Eso quería apuntar. Esta perspectiva integral creo que también hay que aplicarla a los casos concretos, a los dos grandes temas que se van a tratar aquí en el tribunal. Vamos a hablar de petróleo, bueno, de los conflictos generados por la extracción de hidrocarburos, pero también vamos a hablar de los agrocombustibles o agrocarburantes. Pues aquí quería señalar que ambos ámbitos se encuentran muy enlazados porque, como ustedes saben, los agrocarburantes lo que han hecho al ser promovidos como una supuesta solución ante el cambio climático y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los agrocombustibles lo que han hecho ha sido potenciar un modelo alimentario global, que es un modelo que, de acuerdo con la organización GRAIN, sería responsable de hasta 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero en su conjunto. O sea, cuando potenciamos, por ejemplo, la producción de biodiesel en el Estado español y que para ello se importa palma aceitera de Indonesia o de Colombia o soya de Paraguay, que veremos el caso mañana, ¿no? O de otros lugares, en realidad se está potenciando
gigantes monocultivos, hablamos de millones de hectáreas, de un modelo en el cual se insertan violaciones de los derechos humanos, como vamos a verlos mañana, expropiación de la tierra, expulsión de comunidades y por tanto también podemos hablar de genocidios en muchos casos, ¿no? Entonces, esa agresión global se genera en un modelo alimentario global, que les digo que genera estas emisiones, pero a la vez que está profundamente sustentado en el petróleo. La agricultura industrial que nos trae piña aquí a Asturias, donde yo sepa no crece la piña, algún supermercado, esa agricultura industrial se sustenta en el petróleo y sería imposible que existiera sin el petróleo. Entonces, cuando hablamos de los impactos generados por los agrocombustibles y por la extracción de esas materias primas destinadas a fabricar los agrocombustibles, siempre tenemos que recordar que en toda la cadena productiva del modelo alimentario global se encuentra el petróleo. Por tanto, siempre tenemos que recordar que esos impactos se añaden a los impactos de este modelo alimentario global y de los agrocombustibles. Uno de los penúltimos apuntes es la noción de la escala. Creo que es importante hablar de la escala cuando hablamos de agrocombustibles a gran escala, lo que les decía de 20 millones de hectáreas de soya en Brasil, 14 en Argentina. Nos estamos refiriendo a grandes a cantidades muy grandes de tierra, ¿no? Y también nos estamos imaginando o refiriendo a un modelo que es decidido de manera absolutamente vertical para y por las empresas. Entonces, cuando reducimos la escala, ahí, a mi parecer, y a nuestro parecer observatorio, se plantean las verdaderas preguntas. ¿Qué energía? ¿Para quién? ¿Quién decide? ¿Cómo? ¿A qué escala? ¿No? ¿Y cuál es la participación de la gente? Que no te cuelen una represa aquí, que te inunden la tierra y que tengas que mirar, o si te quedas, que ni siquiera tengas luz, porque en realidad la represa está hecha para hacer luz a un lugar que está a 3.000 kilómetros donde tú vives, por ejemplo, ¿no? ¿Quién decide? La energía es un tema absolutamente clave, pero que no debe impactar sobre todo a los más vulnerables. La energía tiene que ser justa. Es también necesario pensar, como lo han planteado varios colectivos, y aquí subrayo el papel fuerte de Acción Ecológica en Ecuador, de esta civilización postpetrolera. Pensar más allá, soñar, como dice Ramón Fernández Durán, ya el futuro, ver el futuro, avanzar hacia ese futuro, ¿no? Entonces, civilización postpetrolera, civilización postnuclear, es en eso que tenemos que irnos preparando en estos momentos, y eso es absolutamente urgente. Voy a cerrar recordándoles que somos todos y todas herederas de una larga cadena histórica de seres humanos que han luchado por la dignidad y por la justicia. La gente ha muerto por eso, pero han conseguido muchas cosas. Por tanto, todo lo que vamos a plantear aquí tiene solución, no es que solo es urgente, pero además tiene solución, está en nuestras manos y es absolutamente posible, ¿no? Yo creo que es importante que asumamos ese papel en esa larga cadena por toda esta gente que se ha dejado la piel en el camino. Gracias.